Presidente de eso. Y llamé para pedir visita. Y solo porque te recibieran, ya tenías que pagar 4.000 euros. Dije, bueno, hasta ahí puedo llegar. Digo, ¿y qué pasa cuando me reciban? Dice, te voy a presentar, Julio. Usted viene con el proyecto y si lo quieren ver, digo, ya 80.000. No, pero bueno, a Julio Merino lo conoce menos tú, ¿no? Que hasta la fecha. Ya me quedo sentado aquí porque ya no me muevo hasta que no termine. Estamos con el gran Julio Merino que nos está contando un montón de cosas, pero vamos a hablar de una en concreto, ¿no, Julio? De mañana. De mañana, de la batalla de Munda. En mañana, en el Círculo de la Amistad. Esto es historia. Esta debiera ser la historia más importante de Córdoba. Debiera ser, porque Córdoba, que sí, que fue árabe, estuvieron 700 y pico años, pero los romanos estuvieron más. Y aquí parece que la Córdoba romana está en un segundo plano. Pero lo que debieran saber bien las autoridades cordobesas es que en Munda, la batalla de Munda, donde se enfrenta Julio César con los herederos, los hijos de Pompeyo el Grande, se decide el Imperio Romano. Y al vencer Julio César, cayó la República y empezó el Imperio Romano. O sea, y eso, los cordobeses y las autoridades no quieren saber nada de la batalla de Munda. Esa batalla tuvo lugar el 17 de marzo. El 17 de marzo, desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. A un lado ellos llamaban, Julio César le llamaba en su propia obra río, y no es río porque es el Carchena, un arroyo que está seco además casi la Carchena, siempre. Efectivamente. Pero él hablaba de río y tiene sentido, porque es una zona que cuando llueve mucho coinciden montañas, los montes aquí por ahí, y parece un río. Por eso él habla en su obra de río Carchena, pero era un arroyo. ¿Ese fue el punto donde estuvo lugar? Lo conozco. No, es que yo me lo he pateado y ahora te lo explico. Pero a un lado, fíjate, 70.000 hombres y 3.000 caballos. Y al otro lado, 50.000 hombres y 8.000 caballos. Y a las 5 de la tarde, que se da por terminada la batalla, han quedado sobre el terreno 50.000 muertos y 3.000 caballos. Que esos restos deben estar ahí. Julio, esto es verídico, que no es una historia. Ahí voy por una cosa, que hay historiadores, y lo peor es que hay algunos, incluso cordobeses. Ha habido muchas dudas a lo largo de la historia de encontrar la ubicación exacta donde fue la batalla. Uno que en Ronda la Vieja, otros en Monda, también de Málaga, otros en Écija, otros en Carmona y otros en Utrera. ¿Por qué? Yo me fijé ya el sitio exacto, porque no sé si conocen o no conocen el famoso, para los historiadores, informe del coronel Stoffer. Siendo emperador de Francia, Napoleón III, estaba el hombre tratando de escribir una historia grande de Europa, y cuando llegó a esa batalla y comprendió la importancia que tenía, mandó a este hombre, al coronel Stoffer, que se pasó en Andalucía 5 años, entre 1860 y 1865, estudiando cada uno de los sitios de los que se hablaba. Y llegó a la conclusión de que había sido en los llanos de Banda. Con razón, porque en la propia obra de César, cuando la ruta, porque hablo de la batalla, pero en base a la batalla es lo que mi proyecto era hacer, la ruta de la batalla de Munda. El primer encuentro donde se ven los dos ejércitos por primera vez es en el puente romano de Córdoba, donde hoy está el Campo de la Verdad y donde está el periódico. En un lado estaba el ejército de Pompeyo y en otro el de César, porque lucharon por dominar el puente, que era la entrada única que había en Córdoba. Pero César vio que ahí no era el sitio ideal para la batalla y se fue en busca de la campiña. Y en la obra
se cita, Ategua no la cita, pero sí Ucubis, Soricaria, que Ucubis es espejo y Soricaria es Castro del Río. Y Munda es Montilla. Y cita el Carchena, luego no había duda. No había duda. Pero, no contento con el informe del coronel Stoffer, el historiador Schulten, el alemán, uno de las mejores historias completas de Europa, también se vino a estudiar sobre el terreno, siguiendo. Ese es el punto donde refleja, Julio, que tuvo lugar esta historia, ¿no? Este momento se vino Schulten, estudió sobre el terreno y le dio la razón a Stoffer, y por eso ubicó y hizo su propio plano, que no lo he podido traer. Yo te añado que ese sitio, ese punto concretamente, es un punto estratégico por la altura que tiene Espejo, el castillo de Espejo, por la altura que tiene el castillo de Montilla, y bueno, se divisa esa zona perfectamente cara hacia Nueva Cartella y hacia... Sí, pero fíjate que el Carchena, que está ahí de por medio, los ejércitos de Pompeyo estaban en Munda, dominaba Munda, y desde Munda al Carchena baja un poco el monte hacia el arroyo, porque están los llanos. Al otro lado, sin embargo, estaba César, y tenía ventaja a la hora de establecer el combate los que estaban arriba, porque si César quería atacar tenía que subir. Y entonces César, como gran estratega que era, provocó que fueran los otros los que tuvieran que bajar. ¿Y cómo lo hizo? Dos pillerías que hizo, que por eso venció en la batalla, que escondió en otro monte que está allí, escondió la caballería. Y entonces Neo Pompeyo y su general jefe, general Labieno, que había sido el segundo en toda la guerra de las Galias de Julio César y que lo conocía muy bien, al ver que venía sin caballería, decidió atacar aunque hubiese que bajar, que era lo que había provocado César. Picó el anzuelo. Picó el anzuelo. Ese fue el primer anzuelo que le puso. Y la segunda, de las 8 legiones con las que se presenta ahí, con las 8 legiones que se presenta César a esa batalla, las 2 legiones súper profesionales ya eran la 10ª y la 3ª. Labieno las conocía muy bien de la guerra de las Galias. Y entonces César, que normalmente actuaban a la izquierda de sus ejércitos, esa vez las sitúa en la derecha, pero a las 2 que deja allí, la 6ª y la 4ª, cambia los nombres. Y entonces Labieno, con casi toda la fuerza del ejército, se va contra la 10ª y la 3ª, porque piensa que si acaba con la 10ª y 3ª, César está perdido. Y cuando se da cuenta de que le han engañado, quiere resolver y retira gente de ahí para mandarlos, porque mientras la 10ª y la 3ª habían atacado por la derecha y los estaban rodeando. Y cuando se dio cuenta y quiso retirar legiones de lado, los demás interpretaron que era la retirada. Y empezaron a retirarse los pompeyanos y ya fue la matanza. Y la caballería, que la tenía escondida, preparada para ese momento, salió. 8.000 caballos, dirigidas por el rey Bogú de Mauritania, y muy profesionales, atacaron en 2 columnas y una se fueron directas para cercar, terminar de cercar la 10ª y la 3ª a pie por un lado y la caballería por el otro, y ya fue una matanza. Pero la otra columna se fue directamente por el campamento donde estaba de mando Pompeyo, y ya se vio perdido y huyó. Y una cosa muy curiosa, huye, y ya terminada la batalla toman Montilla, donde hay una matanza también tremenda, porque se habían refugiado allí los pocos que se habían salvado, y de allí se viene a Córdoba. Y también en Córdoba otra batalla entre los partidarios de uno, y hubo ese día en Córdoba 20.000 muertos. Al final vence César y ya se va a Sevilla. Y estando en Sevilla, le entregan la cabeza de Neo Pompeyo, que había ido huyendo desde Munda para huir por el mar, y en Almería lo cogen y le cortan la cabeza y se la entregan a César estando en Sevilla. Bueno, es increíble las cifras que está contando
Julio Merino, 50.000, 8.000 Sí, caballos. pero bueno, pero llevo 50 años estudiando este tema y leyéndolo todo, porque es que esa es otra desgracia, es que la gente no lee. Bueno, todo esto viene con motivo del aniversario que se cumplen 2061 años. El año 45 antes de Cristo, con otra curiosidad, hoy, 15 de marzo, que son los idus de marzo famosos de la Roma, justo al año siguiente, 2 días más tarde, cae asesinado César en Roma. Increíble. Bueno, como decía, con motivo del aniversario, mañana una conferencia en el Círculo y pasado mañana le vamos a poner este año una corona de laurel. El laurel, la corona de laurel, la primera que ganó César, la ganó en la isla de Lesbos, en la ciudad, al tomarla en Mitilene. La isla de Lesbos, sabéis, que es donde vivió la poetisa Safo, y de ahí nació eso que llaman el lesbianismo, porque vinieron de ahí, de Lesbos. Y ahí ganó su primera corona de laurel César. La corona de laurel en Roma significaba que al militar o a quien consiguiese como una condecoración, era senador ya de entrada y era vitalicio. Y por eso le queremos poner en recuerdo de eso una corona de laurel delante del monolito que hemos podido poner allí. Esto va a ser en la carretera de Espejo, Cartella. Llanos de Banda, ¿no? Llanos de Banda. ¿En qué kilómetros está más o menos? Entre las carreteras, serán 8 kilómetros, sí, porque claro, es que he pasado recientemente. Sí, pero yo he situado en un punto exacto el asunto, pero ten en cuenta que aquellos 2 ejércitos, 70.000 hombres, no caben en 20 metros. Sí, es de suponer que el frente de batalla pero el sitio tendría 3 o 4 o 5 kilómetros. El punto geográfico es estratégico para una batalla. Por yo una conozco cosa, perfectamente. Están bien claras 2 cosas al menos, tanto en el informe del francés como del alemán, aparecen 2 puntos: el Cortijo, las Cuevas, y el Monte Las Vegas. Y ese sí están allí actualmente, de tal manera que es ahí el Cortijo, las Cuevas, que estará aquí al frente. No, más cerca de Montilla. Por aquí. Sí. Y sin embargo Las Vegas están, eso es. Hablamos de por aquí, ¿no? El Cortijo, las Cuevas. Cuidado, no te levantes, Julio. ¿Ah? Es que Julio se le olvida muchas veces que está en televisión. Es que estás enchufado, Julio, no te puedes. Estoy enchufado, yo no he estado enchufado en mi vida. Bueno, mira, ahí lo tengo, vamos a ver. Venga, yo señalo. Me decías que sí, aquí por está ahí, Montilla. por ahí. ¿Por aquí? Ahí está el Cortijo, las Cuevas. Por aquí más o menos. Sí, porque eso es Munda, eso es Montilla. Esto es Montilla. Y este de a la derecha es Cartella. Esto es Cartella. Que Cartella, cuidado, Cartella no existía entonces. Bueno, esto que vemos aquí, todo esto es la Sierra de Montilla, que es una gran montaña que se... No es grande del todo. Gran montaña para la campiña, bueno, ¿no? Eso sí. Y se divisa, toda esta parte se divisa perfectamente desde aquí. Si nos vamos a Espejo, que está aquí, toda esta parte se divisa perfectamente y se controla parte... Mira, hay un pasaje, no me lo he traído, que conseguí investigando en Londres, en los archivos de Shakespeare, un diario, más o menos apócrifo, del delegado que tenía Julio César en esa zona. Porque Nueva Cartella no existía, Nueva Cartella tiene 150 o 70 años, pero sí había 4 poblados ya de origen ibero, Carruca. Bueno, es igual. Pero había uno, Spalis, con ese líquido, que ese sí lo toma César como campamento. Tan curiosa es la historia de Spalis, y me desvío, que escribió una novela sobre ese Spalis. Julio, vamos al grano que vamos un tiempo. Mañana, con motivo del aniversario de la Batalla de Munda, mañana conferencia, pasado mañana... a las 8:30. Y se proyecta la película, largometraje película, que me hizo Canal Sur el año 10, que se emitió. Eso será mañana en el Mañana en el Círculo. Y pasado mañana delante de ese monumento, ¿no? Sí, y va conmigo mi amigo, pero gran historiador, hoy subdelegado del gobierno. Juan José Primo Jurado.
Vale, y esto que voy a enseñar es el proyecto que tú presentabas en 1962, con motivo de este momento histórico, ¿no? Sí, pero esta es la parte cultural, fíjate, Vale, porque ahí, como lo veis, ¿Tú querías este proyecto? eso, porque ahí se explica, ahí van 5 edificios, 5 museos, pero como templos romanos. Uno para cosas romanas, otro de los aceites de Andalucía y de esa zona que es principalmente aceitera, otro de los vinos, también famosos, otro de las artesanías de Córdoba. Castro se está haciendo famoso por sus muebles que están haciendo con madera de olivos. Y el otro, pues como salas de recepción, de proyección de películas. Pero eso está a este lado de la carretera, digamos la parte cultural. Ese fue mi primer proyecto. Pero cuando lo planteé al Gran Capital, y al Gran Capital, después de las entrevistas que estuve en Sevilla, que hacía falta dinero, me dijeron: para el tema de la cultura no busques dólares que no hay. Aquí hay que buscarle algo que tenga interés para el mundo económico. Y entonces fue cuando amplié el proyecto con un parque temático. Y esto tú querías ubicarlo en el llano, Llanos de Banda, exacto, justamente donde pasado mañana se va a celebrar. Ahí donde está eso es donde se ha puesto el monumento, las 6 piedras que conseguí que se pusieran. Bueno, ¿ustedes quieren saber más de esta batalla? Pues mañana en el Círculo y pasado mañana en ese punto, Llanos de Banda, en la carretera de Espejo. ¿Me permite que diga nada más que una cosa? A las 12:30 será pasado mañana. Me duele que no hayan entendido las autoridades de esos pueblos, incluso las de Córdoba capital e incluso las de la Junta, que tú piensas una cosa, que ahí están los cálculos hechos también, por la carretera. El problema que dicen que tiene Córdoba con el turismo, y es verdad, es que Córdoba con Toledo son las ciudades de España que más visitantes tienen, pero son las dos donde menos pernoctan. ¿Por qué? Porque los de Toledo se van a Madrid y los que vienen a Córdoba ven las mezquitas, ven no sé cuánto y se van a Granada, a Málaga o a Sevilla. Efectivamente. Lo que hay que hacer es que conseguir que pernocten. Bueno, pues de los 3 millones, que estoy hablando de cifras estadísticas oficiales del año 9, o sea que han pasado años, de los 4 millones de turistas que visitan Andalucía, Córdoba 1,5 millones. Por esa carretera Córdoba-Granada pasan al año más de 500.000 vehículos. Te estoy hablando del año 9, es de suponer que haya crecido. No se paran, porque van de Córdoba a Granada. No se para, no se para. Si tú allí montas mi parque temático con representaciones teatrales, con carreras de cuadrigas, que estoy queriendo montarlas aquí en Córdoba desde hace 6 años y es imposible, que fue la primera ciudad de España donde se celebraron las famosas carreras de cuadrigas que habréis visto en la película Ben-Hur, que es lo mejor de la película, y su circo para gladiadores, también para hacer lo que se ha visto en la película Gladiator. Y tiene un parque para niños, restaurantes con comidas romanas. El señor que pase por allí se para. Luego quiere decir que ya habría que hacer hoteles, bares, restaurantes, gasolineras. Cambiaría el estatus económico de esa zona, que tienen más paro que ninguna y que viven tradicionalmente nada más que de la agricultura, con sus baches de trabajo cuando la cosecha se termina hasta que viene otra al paro. ¿Y si no hay sequía? Eso es. Bueno, pues... pues no lo entienden. Pues hay que entenderlo, Julio. Mañana a las... esto es mañana a las 8:30, ¿no? ¿Me permite otra cosa? Sí, claro. Pero muy rápida ya. Casi al mismo tiempo que yo tuve ese sueño, otro señor tuvo otro sueño. Martin Luther King, casi coincidimos. El sueño, yo tuve un sueño, dijo aquel hombre. I have a dream, ¿no? Sí. Que algún día pensó y soñó, se acabarían las barreras entre los blancos y los negros. El triunfo de ese hombre fue cuando por fin llegó un negro a presidente de los Estados Unidos.
pues yo me voy a morir sin ver realizado mi sueño. No te levantes, Julio, quédate ahí. Mañana a las 8:30, Una cosa. en el Círculo. Le da un aplauso. Quédate ahí. Mañana a las 8:30 en el Círculo y pasado mañana Llanos de Banda, carretera Espejo, Nueva Cartella, kilómetro 17 más o menos, no, perdón, 17 de marzo a las 12:30 del mediodía, ¿vale? Asistirán Juan José Primo Jurado, don Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba, y los alcaldes de Montilla Espejo, Castro del Río, Baena y Nueva Cartella. Y mañana presidirá el acto don Federico Roca, presidente del... Y la película. Y la película. Mañana también la película, largometraje documental que se emitió Canal Sur el 19 de marzo de 2010, de 50 minutos de duración. Con guión. Con guión de don Julio Merino. Muchas gracias, Julio. Vale. No te levantes, no te levantes. A ti, que Ahí estoy, quieto. como has dicho, atado. Enchufado. 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 Después- Los enchufes a mí no me van. Bueno, tienes que venir a presentar tu próximo libro Por próximamente. cierto, el día 5. El día 5. La primera erótica de la segunda trilogía erótica. Ahí está. Eso es- Pero no tenemos que presentar a las dos, que la otra no la has hecho. Que Bueno. esa fue el día 12. Eso lo adelantamos. Hacemos pausa, regresamos enseguida. Vamos a descansar. No porque hayamos quedado saturados, sino porque el gran Julio es el gran Julio.